Bueno, ya tenemos algunas personas que se han unido a esta transmisión, así que vamos a comenzar con esta charla denominada Cine Pionero en Magallanes. Primero que nada me presento, me llamo Rafael Cheuquelaf Bradasic, soy magallánico de nacimiento, vivo en Punta Arenas, soy periodista de profesión formado en la Universidad Austral de Chile. En este momento trabajo como periodista y encargado de arte y cultura de la Dirección de Extensión de la Universidad de Magallanes. Eh, pero además de eso, también soy realizador audiovisual y también tengo una experiencia bastante larga en música, en especial junto a mi amigo Héctor Aguilar, con quien conformo un dúo llamado Lluviacia. Pero en esta ocasión no voy a hablarles de música, sino de un tema que me ha apasionado durante bastante tiempo, del cual sigo aprendiendo, ¿ah? Que es el cine pionero en Magallanes. ¿A qué le llamo cine pionero yo? En primer lugar, tendríamos que empezar caracterizando un poco lo que era el Magallanes de principios del siglo XX, ¿ah? Una región si bien geográficamente muy lejana de los grandes centros de poder político, económico y de creación artística, sí por estar ubicada a orillas de ese paso estratégico que es el Estrecho de Magallanes, estaba de cierta manera conectada con el mundo. Era una sociedad de frontera que había pasado en menos de 50 años desde la era paleolítica a la era industrial, ¿ah? De manera muy violenta, muy radical, ¿ah? Pensemos en los pueblos originarios que aquí vivían y siguen viviendo eh, en un modo de vida completamente distinto al que la civilización occidental trajo, ¿ah? Por la fuerza de las armas, por el poder del dinero, ¿ah? Y esto va aparejado de un proceso de, distintos en realidad, procesos de inmigración. El primero es la inmigración chilota, que es fundacional de lo que es lo que se iba a convertir en la ciudad de Punta Arenas, ¿ah? Y otros asentamientos como Puerto Natales, Puerto Porvenir, que va a tener un lugar destacado en esta exposición que voy a hacer. Em, y seguidamente, en gran parte producto del, primero de la fiebre del oro y después por la gran actividad ganadera, especialmente la ovejería, llegan muchos inmigrantes europeos, ¿ah? Especialmente desde Croacia, desde España, desde Italia, Alemania, Inglaterra y otros países más. Eh, Entre ellos llegan las personas que iban a traer una técnica y un arte que estaban prácticamente recién nacidos en el mundo, ¿ah? Estamos hablando del cine. Antes de ellos, obviamente, les preceden las personas que comenzaron a hacer fotografía de una manera profesional y con eh, un alto valor tanto artístico como documental, ¿ah? Em, Estamos hablando, por ejemplo, de Martín Gusinde, el, el antropólogo y sacerdote austriaco, que es célebre por su larga investigación acerca de los Selknam en Tierra del Fuego, que plasmó en su libro Los indios de Tierra del Fuego, así se llama, em, y que fue apodado por los Selknam como Mancasen, que significa en su lengua cazador de sombras, ¿ah? Otros ilustres fotógrafos de esa época, por ejemplo, Esteban Escarpa, que alcanzó a hacer algunas filmaciones eh, en cine también, fotógrafo de origen croata, que cubrió buena parte de la vida cívica de Punta Arenas y también sobre la actividad, documentó la actividad ganadera en la región de Magallanes y también estuvo en la Patagonia Argentina, sobre todo en la provincia de Chubut, documentando lo que se hacía en esos lugares. Eh, Otros dos importantes fotógrafos de la época, Carlos Foresti, un italiano, inmigrante italiano, que también documentó buena parte de la actividad de esa época,
y don Cándido Veiga, que es una persona bien importante porque fue uno de los primeros en tener un laboratorio, un cuarto oscuro, en Punta Arenas, comercialmente hablando. Y de hecho, él tiene un lugar bien especial dentro de la historia, no solamente de la fotografía en Magallanes, sino del cine a nivel internacional, porque él fue quien ayudó a revelar una película, nada más y nada menos que a Frank Harley. ¿Quién era Frank Harley? Fue el camarógrafo que acompañó la expedición de Sir Ernest Shackleton, eh, quien estuvo junto a su tripulación en el barco Endurance, perdido durante 2 años y medio en la Antártica, hasta que fueron rescatados por el piloto Luis Pardo Villalón. Y bueno, Cándido Veiga fue la persona que le ayudó a Frank Harley a revelar estas imágenes que dieron a conocer al mundo entero esta increíble historia de supervivencia humana. Ya hablando propiamente tal de cine, podemos dar algunos antecedentes bien importantes, como que, por ejemplo, la primera exhibición propiamente tal de material fílmico en la región de Magallanes, específicamente en Punta Arenas, se hizo en 1903. O sea, bastante poco tiempo después de la invención del cine propiamente tal. Esto se hizo en el actual Teatro Municipal José Bor, vamos a escuchar después ese nombre de nuevo, y eran fundamentalmente tomas hechas de, tengo entendido de que eran vistas del Palacio Presidencial de Cerro Castillo en la ciudad de Viña del Mar, y también algunas tomas hechas en Punta Arenas por un camarógrafo del cual no he podido ni sé en realidad si alguien sabe el nombre de esa persona, pero eran actividades del gobernador de Magallanes, don Carlos Bories, material que lamentablemente se ha perdido. Eh, por otra parte, tenemos de que se empiezan eh, a dar después el fenómeno de las pequeñas salas de cine, que eran fundamentalmente cafés, en donde la gente iba, digamos, a pasar un rato agradable, cerraban las cortinas y pasaban películas. No hay que olvidar de que el cine en esa época era una entretención de orientación netamente popular, y de entretenimiento. De hecho, hay muchas personas en esa época eh, despreciaban el ambiente, digamos, que rodeaba al cine, lo encontraban o bohemio o derechamente, digamos, de mal gusto. ¿ah? Bueno, obviamente eso cambió con el tiempo, pero vamos a empezar primero hablando acerca de eh, el cine como aventura y documentación geográfica y étnica en Magallanes, porque atrás mío hay varios personajes que tienen su propia historia y vale la pena detenerse en cada uno de ellos porque la historia de ellos como realizadores y registradores cinematográficos de alguna manera resume lo que fueron los primeros 10 años del cine en Magallanes. Vamos a partir por este caballero que tengo atrás a mi espalda. Él se llamaba Alberto María Agostini, misionero salesiano, eh, quien es considerado el padre del documental en la Patagonia. ¿m? Eh, no sé si alguien estaría de acuerdo en considerarlo también padre del documental en Chile, pero por lo menos es uno de los pioneros en esta forma de usar el cine. Alberto Agostini nació en un pueblo llamado Polone, en Italia, cerca de Torino, Turín, al pie de los Alpes italianos. Su familia estuvo ligada desde siempre a dos pasiones, una la fotografía y la otra el montañismo y el senderismo. De hecho, no sé si ustedes saben que la editorial Planeta de Agostini es propiedad, históricamente hablando, de la familia de este señor. Alberto Agostini, siendo muy joven, parte a Magallanes recién ordenado sacerdote en 1910. ¿ah? Y uno de su primer trabajo y el que mantuvo durante gran parte de su vida
fue el de ser profesor en el Liceo Salesiano San José. Eh, pero su verdadera pasión en realidad era la exploración. Era un amante de la vida al aire libre. Le gustaba salir en los meses de verano e invierno y durante años recorrió eh, montañas, bosques, canales, se hizo amigo de pescadores y de vaqueanos. ¿Ah? Vaqueanos se le llaman a los guías, eh, personas, digamos, expertas en senderos y en lugares y en el tránsito de lugares más o menos difíciles y salvajes, ¿no es cierto? En esa época en Magallanes. Eh, Agostini, si vemos bien en esta imagen, también es célebre por haber registrado con su cámara, tanto en fotografía como en cine, a los supervivientes que quedaban en esa época de pueblos que habían sido ferozmente desplazados y asesinados, como en esta imagen, ¿no es cierto? Vemos a Agostini con una mujer, a Oniken, que está ahí, ¿no es cierto?, tomando mate, ya adoptando una costumbre que no era de ellos. Está ahí en una toldería, en algún lugar de la actual provincia de Santa Cruz, en Tierra del Fuego. Eh, Agostini también, ¿no es cierto? Cultivó, estuvo en contacto con las tecnologías de su época. Por ejemplo, aquí lo tenemos al lado de un aviador llamado Franco Bianco, bien, bien famoso en su época y recordado hasta la actualidad. Pero, como dije anteriormente, se le conoce más por haber sido la persona que registró en, en lo que se creyó en su momento era el último estado del pueblo Serna. ¿Ah? Y ahí hay toda una polémica que vamos a ir desarrollando. Basta con decir ahora de que en esta imagen Agostini está con un caballero llamado Pasiek. Pasiek era un antiguo curandero Selknam. Pasiek en lengua Selknam significa anca ancha. Anca vendría a ser como algo así como la pantorrilla, como el glúteo. Eh, Vamos a retomar esta imagen después, ¿ah? Y vamos a desarrollar un poco la polémica que la rodeó. Bueno, aquí lo que tenemos es el producto final de lo que fue el trabajo fílmico de Alberto Agostini, que duró 10 años, entre 1921 y 1931. Es una película llamada Tierras Magallánicas, Terre Magallaniche en italiano. Es una película que está dividida en 6 capítulos, 6 partes, eh, muy importante en su época, ¿ah? Porque es la película que establece la primera imagen fílmica de Magallanes hacia el exterior. ¿Mm? Basta con decirles de que aquí, en esta película, por ejemplo, se ven por primera vez las Torres del Paine. Esta película mostró por primera vez al mundo lo que es considerado actualmente la octava maravilla, ¿no? del mundo. Em, Fue exhibida primero aquí en Magallanes, en el mismo teatro municipal que les mencioné anteriormente, y posteriormente sale de gira esta película eh, a Europa, sobre todo, con el apoyo de la iglesia, por supuesto, de la Orden Salesiana. Esta película ha tenido varias versiones y copias dando vueltas. ¿Ah? De hecho, personalmente les puedo contar de que tuve el placer de, de editar una copia de esta película. Eh, Aquí la pueden ver. Bueno, la imagen está al revés, pero se entiende. Em, a pedido en ese momento del Museo Salesiano Mayorino Borgatello, la mostramos en el Teatro Municipal de Punta Arenas, con bastante concurrencia. Y claro, sucede con esta película de que hay muchos fragmentos que son muy conocidos. ¿Mm? Fragmentos, por ejemplo, que muestran ovejeros, estos mismos jinetes, a indígenas Selknam, eh, con arcos y flechas.
un auto circulando por una carretera en Tierra del Fuego, pero muy poca gente había visto la película completa. ¿Ah? Y hay que entender, digamos, que es un producto de su época, es una película que habla digamos, de cómo la civilización triunfa, ¿no es cierto?, en el territorio, ¿ah? Y se impone la idea del progreso, ¿ya? Eh, Eso es algo que con el tiempo se ha estado discutiendo, de partida, cuáles fueron los costos humanos de ese progreso. Agostini no ignoraba de que, por ejemplo, los indígenas Selknam que él filmó habían sido objetos de actos verdaderamente brutales, ¿ah? Por parte de los estancieros y ganaderos de la zona. Él mismo fue obligado a autocensurarse, ¿ah? En un libro, en una posterior edición de un libro que él escribió en donde él acusa claramente, digamos, estos crímenes. Em, bueno, cabe destacar también la faceta de exploración de Alberto Agostini, eh, porque él fotografió mucho el paisaje de la cordillera patagónica, ¿ah? Lo que son los campos de hielo, por ejemplo. Esta imagen es de su libro Andes Patagónicos, que reúne esas fotografías y sus notas de exploración. Él estuvo por toda la zona del Chaltén, en los glaciares Uppsala, el lago Viedma, no sé si llegó a Laguna del Desierto, eso habría que comprobarlo, pero el hecho de que él haya registrado todo eso dejó un legado súper valioso eh, que sirve hasta ahora para ver, por ejemplo, cómo el cambio climático ha afectado a los glaciares de la zona. ¿Ah? De hecho, en la película Tierras Magallánicas se ven imágenes de lagos llenos de témpanos muy grandes que ya no se ven en la zona. ¿Ah? Y si tú comparas, por ejemplo, sus películas y sus fotografías con las actuales, hay un cambio bastante notorio y extensible. ¿Mm? Bueno, eh, cabe señalar de que Alberto Agostini fallece en 1960, si no me equivoco en la fecha, de vuelta en Turín, en Italia, en un hogar de la orden salesiana. ¿Mm? Y él lo último que hizo en Magallanes, años antes de retirarse y viajar a Italia, fue escalar un monte que es muy conocido en Punta Arenas, que forma parte de la cordillera Darwin, que es el Monte Sarmiento. Lo escaló ya anciano. ¿Ah? Y un- un- algo que habla mucho de la fortaleza física y mental de este señor, de quien se dice era una persona bastante de pocas palabras, un poco taciturno, no era alguien que disfrutaba de su empleo de profesor, lo que él disfrutaba era esto, ¿ah? Salir a explorar y registrar. Vamos a eh, continuar con otro personaje que no es tan conocido como Alberto Agostini, pero que también fue importante, porque él toma el cine ya como una herramienta em, científica, ¿ah? Porque estamos hablando de un científico, no un misionero, ¿ah? Salesiano, no de un artista. Estamos hablando de un profesor finlandés llamado Vainio Auer. Vainio Auer eh, es conocido en su país como el precursor de estudios medioambientales y ecológicos. Em, Finlandia, no sé si todos saben, es un país que tiene una gran cantidad de cuerpos lacustres, muchos lagos, muchos pantanos y muchas turberas o turbales. ¿Ah? Eh, y Vainio-Auer siempre sintió desde el principio de su carrera curiosidad por cómo se había formado el paisaje de Finlandia. Lo único que se sabía en esa época era que había habido una gran glaciación que había afectado a todo el mundo, pero los procesos que ocurrieron después y que dieron forma a paisajes como el de Finlandia no eran muy conocidos todavía. Entonces, Vainio-Auer lo que hizo eh, fue buscar un lugar
al que pudiera comparar con Finlandia, ¿ya? Entonces él da con Tierra del Fuego. Tierra del Fuego, que es un lugar en esa época bastante menos intervenido que Finlandia. Alguien pregunta ahí cómo se escribe Vainio-Auer. Se escribe con B corta, Vainio-Auer, con A-E-R. U-R, perdón. Bueno, continúo. Eh, Vainio-Auer llega a Tierra del Fuego eh, en 1936, me parece mucho, sí, 1936. Y se interna a caballo junto con dos compatriotas más y un grupo de chilenos al interior de Tierra del Fuego. Voy a aumentar acá un poquito la imagen. Aquí tenemos a un ayudante de Paine junto a dos personas en el sector de Vicuña, ¿ah? Muy cerca del lago Blanco, el famoso lago que era lago sagrado para el pueblo Selknam. Y esta imagen es súper importante y decidora porque da cuenta de algo que no estaba muy documentado hasta no hace mucho, que era el proceso de transculturización de los supervivientes Selknam, que aquí aparecen mujeres vestidas con faldas, totalmente a la usanza occidental. Y aquí están con un ayudante de Vainio. Aquí, por ejemplo, tenemos a otro superviviente Selknam. De hecho, él es el padre de las chicas que aparecieron antes. Y aquí tenemos un detalle, ¿no es cierto? Fíjense la ropa. Y él tiene en las manos un arco. Entonces estamos viendo un registro de una persona que está ya transculturizada, pero que no ha olvidado totalmente las habilidades ancestrales de su pueblo. Vamos a ver. Esta imagen es la que quería mostrarles. ¿Se acuerdan de él? Lo vimos hace un momento atrás, cuando hablamos de Alberto Agostini. Él es Pachiek, fotografiado 3 años después. Si se fijan, él está con una camisa y su señora, que está sentada ahí sobre un tronco, está está vestida con un vestido occidental. Auer anotó en su diario, y de hecho lo dice en su película también, eh, haber quedado sorprendido y decepcionado porque él había visto las imágenes que Agostini eh, le mostró en, en Punta Arenas. Y él dice, entonces a este hombre lo vistieron, lo disfrazaron. O sea, este hombre ya no vive como un Selknam propiamente tal. ¿Ah? Hace unos años en Punta Arenas hubo una pequeña polémica sobre este tema porque un director de Cernatur de esa época dio a conocer estas imágenes de Auer que no habían sido vistas en Magallanes y acusó de que Agostini habría falseado o escenificado la imagen de este señor Pachiek. ¿Ah? Bueno, yo fui uno de los que públicamente discrepó de esa tesis. Hay que recordar de que en la época era una práctica muy común que etnógrafos, cineastas que tomaban contacto con pueblos considerados entre comillas primitivos, hicieran recreaciones, les pidieran, por favor, usen o alguna indumentaria tradicional no occidental y para que nosotros lo podamos filmar y preservar su imagen. ¿Mm? Sucede, por ejemplo, de que Robert Flaherty, el cineasta canadiense que es considerado el padre del género documental, eh, en su película Nanook, el esquimal, hizo exactamente lo mismo. ¿Ah? Eh, Nanook, que es el jefe, digamos, de una familia inuit, no vivía ya como aparece en la película. ¿Mm? Bueno, eso es como para que tengamos presente esto, ¿ah? De que los criterios con los que
se filmó y fotografió, no siempre son los criterios nuestros. ¿Ah? Aún así, siempre es interesante analizar y ver en qué diferimos nosotros, cómo lo hubiéramos hecho y cómo las circunstancias, digamos, afectan la mirada y también tu ocupación, porque claramente Alberto Agostini no era un científico, era un artista. ¿Mm? Bueno, Bainhofer y su película fueron durante un tiempo bastante olvidados en Chile, ¿ah? No así en Finlandia, porque allí, en ese país, es considerado una eminencia, uno de los padres de la ciencia finlandesa. Ni siquiera el hecho de que él durante un tiempo haya adherido al nacionalsocialismo ha opacado la importancia que tiene para los finlandeses su figura y su obra científica. ¿M? De hecho, aquí estamos viendo, por ejemplo, una nota del diario El Mercurio. Ahí estamos viéndola. Ahí, ¿no es cierto? Redescubrir a Vainio-Auer, un explorador finlandés de Tierra del Fuego. ¿Ah? Vamos a achicarlo de nuevo. Perfecto. Ya, vamos a pasar a otro personaje que por sí mismo ya daría para una charla completa. Este caballero que tan elegante que está atrás mío eh, es probablemente uno de los personajes más interesantes y de vida más entretenida y pintoresca que ha pisado la Patagonia. ¿M? Se trata de Günter Plüschow, explorador y cineasta alemán. ¿Quién era Günter Plüschow? Günter Plüschow era de una familia, digamos, de orígenes nobles, pero ya no tan ricos, digamos, como antaño, en Alemania. El hermano mayor de Günter Plüschow había servido en la Armada Alemana y le regaló a su hermano menor una fotografía que iba a obsesionarle por el resto de su vida y que iba a determinar su destino. Era una fotografía de un acorazado alemán con un glaciar de fondo en el canal Beagle. El joven Plutchov entra a una escuela naval, a la Escuela Naval de Alemania en esa época, a principios del siglo XX, eh, y siempre sueña con conocer estos lugares que vio su hermano. Hay que pensar de que eh, ya estaban circulando por Europa muchas fotografías de lo que era Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes, y en esa época todavía existía, que estaba en el aire la idea del explorador heroico que iba a encontrar nuevos lugares, y el explorador era como una estrella de rock en esa época. ¿Ah? Eh, Gente como Roald Amundsen que llega al Polo Sur, ¿ah? Son figuras que son conocidas, los diarios los entrevistan, dan conferencias. Entonces, el ser explorador en esa época de lugares vírgenes y poco tocados es algo bastante glamoroso, era en esa época. ¿M? Ginter Plutchov em, antes de llegar a Magallanes tiene una serie de peripecias bien asombrosas. ¿Ah? Por ejemplo, él está en la colonia alemana de Tsingtau, en China. Aquí la vamos a agrandar la imagen. Aquí lo vemos vestido con un traje de aviador militar alemán. Y él efectúa vuelos de reconocimiento sobre posiciones enemigas en la Primera Guerra Mundial. Y él posteriormente es capturado por los británicos, ¿ah? Y enjuiciado como espía y es encerrado en una prisión militar en Irlanda. Y aquí está la primera cosa asombrosa que protagoniza. Él se fuga de la prisión y él es el único prisionero de guerra durante la Primera Guerra Mundial en haberse escapado de una prisión británica. ¿Ah? Es tanta su audacia que llega a cruzar
a Inglaterra y está, gracias a una amiga en Londres, escondido clandestinamente, incluso tiene la desfachatez de entrar a a una de las principales bibliotecas de Londres y leer libros sobre la Patagonia, que era su obsesión, digamos, incluso en ese momento. Vamos a achicar de nuevo la imagen. Bueno, ¿qué pasa con Ginter Khrushchev después de su rocambolesca fuga de esta prisión militar inglesa? Él regresa a Alemania, junto a dos amigos más, fundan un pequeño emprendimiento, que es una empresa de correo aéreo que hace la ruta entre Bremen y Berlín. Eh, Él se retira de ahí porque él ya está planeando su aventura patagónica y sus dos amigos siguen con el emprendimiento. Eh, y este emprendimiento crece y crece y crece. ¿Y saben en qué se transformó? En Lufthansa, la principal línea aérea de Alemania. Bueno, Günther Plutchow, gracias a... hace un viaje, su primer viaje a Magallanes en 1925, y se centra fundamentalmente en la provincia de Última Esperanza. Y él regresa maravillado, por fin logra conocer el territorio que lo había obsesionado durante tantos años. En 1927 logra reunir auspicios, que era lo que se hacía usualmente en esa época para armar exploraciones. Eh, y siempre era a cambio de derechos sobre las películas, los libros, los productos, digamos, finales de los cuales iban a derivarse estas exploraciones. ¿Ah? El caso de Shackleton es lo mismo. Él era un empresario, digamos, que vendía la idea de la exploración como producto, ¿ah? Tanto cultural, científico, pero también comercial. Bueno, aquí estamos viendo su avión, el Tingstout, bautizado así en honor a la colonia alemana en donde él había servido como militar. Pero al poco andar, este avión se hace familiar para los magallánicos y es bautizado como Cóndor de Plata. ¿Ah? Y el Cóndor de Plata es ya es una figura, forma parte de la memoria magallánica. ¿Ah? De hecho, hay un hotel en Punta Arenas que se llama el Cóndor de Plata y que adentro está adornado con fotografías, por supuesto, de Ginter Plutchow y de sus expediciones. Bueno, él después de explorar distintos lugares, él, por ejemplo, hace el primer correo aéreo entre Punta Arenas y Ushuaia, hace las primeras filmaciones de los Andes patagónicos desde el aire, las primeras vistas en general de la Patagonia son de Ginter Plutchow. Eh, y él estrena una película llamada, eh, mi alemán es pésimo, Silver Condor über Feuerland, que vendría a ser El Cóndor de Plata sobre Tierra del Fuego. Y es un gran éxito. De hecho, notas de prensa sobre este estreno en Alemania hablan de colas de espectadores en los cines de Berlín para ver esta película que mostraba un compatriota suyo sobrevolando eh, lo que era considerado la última frontera, o sea, paisajes parecidos o homologados con Siberia o Alaska en esa época. ¿Mm? Bueno, el, el siguiente capítulo en la vida de Ginter Khrushchev tiene un final trágico, lamentablemente. Él vuelve a Magallanes en 1930 o 31, justamente después del estreno de la película de la que acabamos de hablar, y él consigue más dinero para volver a Magallanes y filmar la segunda parte, ¿ah? Que iba a abarcar paisajes del norte de la Patagonia, sobre todo en Argentina. Aquí él empieza a tener problemas. ¿Qué tipo de problemas? Eh,
autoridades, tanto chilenas como argentinas, empiezan a desconfiar de él. Llegan acusaciones anónimas de que Günter Plüschow en realidad era un espía alemán. Y no olvidemos que en esa época el nazismo ya estaba en auge, y él empieza a sufrir las consecuencias. Porque a pesar de que a alguien se le ocurrió acusar a Günter Plüschow de simpatizante del nazismo, lo trágico es que él no lo era en absoluto. Él venía de una familia de más o menos aristocrática de la época, y que no veía con buenos ojos a estas personas que consideraban bárbaros y destructores de la cultura, que eran los nazis. Y de hecho, varios financistas y amigos de Ginter Plüchow eran banqueros judíos. ¿Mm? Así que en esa situación, Plüchow va solo con su amigo Ernest Deblow, que es el que sostiene este mapa, y van al lago argentino, que queda justamente al pie del glaciar Perito Moreno, cerca de Calafate, en Santa Cruz, Argentina. La idea de él era hacer un sobrevuelo para grabar en su integridad el glaciar. Y él efectivamente vuela, pero lamentablemente el motor de la nave empieza a presentar fallas. Y en una maniobra de emergencia, Günther Plüschow y Ernest Deblow tienen que aterrizar en una laguna que está entre medio de montañas. ¿Ah? Y aterrizan y tienen que pasar la noche ahí muertos de frío y rezando para que poder arrancar el motor del avión a la mañana siguiente. Lo último que él escribe en su diario de puño y letra es: tenemos que salir de esta prisión de rocas. Salen de ahí al día siguiente, pero el avión había quedado al parecer resentido por el aterrizaje forzoso en esa laguna cordillerana, y un golpe de viento desarma el avión, ¿ah? Le rompe alas, y Deblow y Plutchov caen al vacío, unos 500 metros, se cree, y caen muriendo instantáneamente sobre unas rocas a orillas del lago Rico, que es el lago que está también al lado del lago argentino en el actual glaciar Perito Moreno. Durante varios años se contaban historias acerca de los restos de este avión. ¿Ah? De hecho, una de sus flotadores estuvo durante mucho tiempo en una estancia de la zona sirviendo de abrevadero para el ganado. ¿Ah? Hasta que lo rescató un investigador argentino, el señor Alejandro Libásquez, que dio una charla en Punta Arenas hace unos años y nos mostró restos que él había rescatado del avión. ¿Ah? Bueno, con este terrible accidente se cierra de alguna forma una etapa en la primera época del documental en Magallanes. ¿Ah? Una época que está marcada por el esfuerzo de personas como Plucho y Alberto Agostini de explorar, cargar la cámara y llegar a filmar a lugares que nunca habían sido registrados, y darlos a conocer al mundo. ¿Ah? Em, la obra de estos dos pioneros pone de alguna manera a nuestra región en la retina y en la memoria visual del mundo. ¿Ah? Por eso es tan importante considerarlos a ellos como los pioneros que son. ¿Mm? Bueno, vamos a proseguir. Vamos a cambiar un poco de registro, eh, porque el cine no solamente sirve para documentar, sino que también sirve para elaborar historias ficticias y dar rienda a nuestra imaginación, por así decirlo. Entonces tenemos de que en Magallanes, desde una época bastante temprana, si consideramos de que las primeras películas argumentales en Chile datan de principios del siglo XX. Tengo entendido que los primeros registros son en Antofagasta, en Santiago, pero en el caso de Magallanes, las primeras obras argumentales son
cortometrajes hechos por una dupla muy especial de la que vamos a ir hablando de a poco. El caballero que vemos aquí es muy conocido en el ámbito del cine y de la memoria popular en Chile, no solamente en Magallanes. Él es José Borr. Em, Su nombre verdadero era Jopes Bor Elser. Él era hijo de unos inmigrantes alemanes que llegaron a Magallanes a principios del siglo XX. Él creció su adolescencia, la pasó en Puerto Porvenir, y allí él conoció a este otro caballero llamado Antonio Radonich. Antonio Radonich era, por su parte, hijo de inmigrantes croatas. Y bueno, ellos se conocieron en las calles de este pueblo, que era algo verdaderamente parecido a un pueblo del oeste, del Far West americano. ¿En qué sentido? Eran personas de todo el mundo que estaban ahí por la actividad ganadera, portuaria y también por la búsqueda del oro. ¿Ah? En Porvenir todavía se extrae oro, no en el mismo pueblo, sino hacia las sierras del interior. Y eso durante mucho tiempo le dio vida a Porvenir. ¿Mm? Entonces, ellos vieron por primera vez películas justamente en Puerto Porvenir y se les metió en la cabeza la idea de ellos poder comprar una cámara. Y es así como, gracias a un préstamo que la mamá de Antonio les hizo, compran una cámara eh, de la única marca disponible en esa época, que era la Patek Frères. No sé si la única, pero sí digamos que era la cámara con la que prácticamente comienza a filmarse en muchos lugares obras argumentales. Aquí tenemos una de sus piezas más conocidas, que es el billete de lotería. ¿Qué era el billete de lotería? Un cortometraje de algunos minutos de duración, como varios que hicieron en ese momento. Por ejemplo, había otro llamado como por un tubo, Mi Noche Alegre, Viudas Certificadas. Como ven, eran títulos bastante jocosos, por así decirlo. Eran comedias ligeras que se exhibían en cafés de la época, tanto en Porvenir como en Punta Arenas. Eh, y esto es interesante porque de ahí vamos a ir hablando un poco más adelante cómo se logró rescatar el patrimonio fílmico que dejaron Bor y Radonich. Bueno, José Bor y Antonio Radonich hicieron una sociedad eh, que fue más allá de la amistad y que fue una compañía llamada Magallanes Films. Tuvo otros nombres también como Patagonian Films, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron incluso un estudio en Punta Arenas, en el sector céntrico de la ciudad, y ellos rodaron una serie de noticieros llamados Actualidades Magallánicas, que se exhibía en los cines de la época. eh, es considerado el primer noticiero regional. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de uno de esos noticieros que es el funeral de José Menéndez. ¿Ah? Este hombre apodado el Rey de la Patagonia, ¿ah? Cuya actuación ha sido tan, digamos, desvalorizada hasta el día de hoy con justa razón. ¿Ah? Aquí tenemos el funeral de José Menéndez en las calles de Punta Arenas. Hay imágenes del sepelio. Ahí tenemos una fiesta campestre con gente bailando. Y bueno, la amistad entre ellos en algún momento se rompió. Eran personas de caracteres muy distintos. José Bor era, digamos, el hombre histriónico, el hombre simpático, el hombre como de las relaciones públicas. En cambio, Antonio Radonich era el técnico, era la persona que sabía manejar la cámara, sabía revelar. ¿M? Era una persona también muy
avesada en el arte de proyectar las películas. Entonces era cosa de tiempo de que efectivamente ellos separaran caminos. ¿Mm? Eh, José Bor. José Bor se transformó finalmente en lo que él soñaba con ser, ¿m? Una estrella de cine. Bor marcha al norte del país. En Chile dirigió varias películas que son bastante conocidas, como por ejemplo El Gran Circo Chamorro, esta película con guión de Francisco Coloane, y Mis campos hablaran, que es sobre la colonización alemana en la provincia de Yanquihue. Pero él también hizo una carrera en Argentina y sobre todo en México. ¿Ah? Por ejemplo, vean esta película, Luponini, El terror de Chicago, que es básicamente una película de mafiosos filmada en México. ¿Ah? Una cosa que nos puede parecer bizarra ahora, pero que no era algo tan poco común para la época. ¿M? Pero hay dos películas que me gustaría detenerme un momento, que si bien no están hechas en Magallanes, sí marcan algo importante. Esta película, por ejemplo, Sombras de Gloria, es la primera película que fue filmada en Hollywood en idioma castellano. ¿Ah? Así de importante fue esto, porque le valió al final de, cuando ya era bastante anciano, se celebraron los 50 años de esta película y José Bor recibió un Oscar honorario por esto. Ujú. Y también tenemos la película Sueño de Amor, que está inspirada en la vida de Frank Liszt, que es una película hecha en México y protagonizada por nada más y nada menos que Claudio Raúl. Esta película, cabe destacar que fue rescatada de un relativo olvido, digamos, en Chile sobre todo, por el académico Luis Horta de la Universidad de Chile y fue estrenada el año pasado, ¿ah? Junto con un libro también que narra lo que fue la realización de esta película. Un saludo para Luis. Y aquí tenemos una imagen que es ya icónica. Adivinen quién es la mujer que está al lado de José Bor. ¿Adivinan? ¿Alguien se atreve ahí a escribir? Su nombre empieza con M. Es una estrella imperecedera de la época de oro hollywoodense. Estamos hablando de Marilyn Monroe. Esta foto, de hecho, adorna la portada del libro de memorias de José Bor llamado Luz, Cámara y Acción. ¿Mm? Y bueno, tenemos acá también una imagen de Antonio Radonich y José Bor, que está aquí abajito. Vamos a verla. Ahí están ellos dos. Un poco para redondear la idea de que ellos tomaron caminos separados, pero estuvieron unidos, digamos, por el destino y por la historia que hicieron sobre el cine en Magallanes. Eh, José Bor triunfó afuera, fue muy famoso y lo es todavía. De hecho, muchos no lo saben, pero Bor, además de ser cineasta, también fue compositor de canciones. Y de hecho, una de esas canciones, tres canciones de José Bor fueron grabadas y cantadas en vivo por Carlos Gardel. ¿Ah? No es menor ese dato. Hay una canción de él que es muy famosa, que es que se usó en la película Pampa Ilusión. No sé si se acuerdan de la melodía. Y tenía un lunar en la Esa. Bueno, esa es de José Bor. Y también el himno de Punta Arenas, ¿ah? Que popularizó para siempre la frase: el que come calafate ha de volver. Esa frase salió de la mente de José Bor. Por su parte, Antonio Radonich eh, se quedó en Porvenir. ¿Ah? Él pudo haberse ido, pero él era una persona muy apegada a su familia, a su terruño, y él eligió otro camino, ¿ah? Que es el de la proyección de películas. Él fundó un cine llamado Cinema Porvenir, del cual les vamos a contar un poquito más adelante eh, su destino. Bueno,
¿Se acuerdan del billete de lotería? De esta primera comedia filmada por Bor y Radonich en 1918. Bueno, afortunadamente para nosotros esa película fue restaurada gracias a la iniciativa del director magallánico Patricio Riquelme. ¿Para qué? Obviamente que por un interés patrimonial, pero también por un tema de complementar una obra del mismo Patricio Riquelme, que es la película Gente Mala del Norte, una película ambientada en el año 1924 en Punta Arenas, que trata sobre un famoso crimen, el crimen del Cerro de la Cruz, en que una familia casi completa fue asesinada. La película postula de que la teoría de que los dos culpables que fueron finalmente fusilados, uno fusilado en realidad, habrían sido personas inocentes y que fueron culpadas para encubrir a los verdaderos culpables. Aquí tenemos al director, a Patricio Riquelme, junto a una destacada profesional de la Cineteca Nacional, Carmen Brito, especialista en montaje y restauración, revisando el material de esta película que fue encontrada por otra persona que ha tenido una participación especial en la recuperación de materiales fílmicos en Magallanes, que es el señor Calcuta, el actual dueño de History Coffee y antiguo dueño de la productora de video, la productora audiovisual Video 80. ¿M? Fernando Calcuta, ¿ah? Ese es su nombre completo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del trabajo de digitalización, de corrección de color, ¿ah? Que se hizo para recuperar esta película, la estabilización de la imagen, ¿no es cierto? Todos esos aspectos que hay que trabajar cuando se recuperan materiales fílmicos antiguos. Bueno, acá tenemos eh, la entrada de lo que fue el Cinema Porvenir, el cine de Antonio Radon. Este lugar estuvo cerrado durante muchos años. ¿Ah? Antonio Radonich, apodado cariñosamente por sus amigos como el Pata de Lana, no se casó, no dejó descendencia, y tras su fallecimiento fue su hermana la que tomó la decisión de básicamente de cerrar este lugar. ¿Ah? Y durante mucho tiempo fue una especie de mito, ¿ah? Este cine en un pueblo en el fin del mundo que muchos querían conocer. El mismo José Bor, años después del fallecimiento de Antonio Radonich, fue a Porvenir y pidió entrar y no lo dejaron entrar. Eh, Gente como Miguel Litín, ¿no es cierto? Directores de cine chilenos, de documentalistas, trataron en vano, digamos, de entrar a este lugar y ver qué se escondía ahí, qué había, qué restos de la antigua vida cinéfila de Magallanes quedaban en este lugar. ¿Ah? Y correspondió a un miembro de la familia Radonich, de la nueva generación, eh, el abrir y develar por fin este lugar. Aquí tenemos a Ronnie Radonich, eh, cineasta y realizador audiovisual, que toma la misión de eh, rescatar este lugar y y con ello rescatar la memoria de este emprendimiento de su familia, ¿ah? De un familiar suyo, Antonio Radones. Hace un trabajo bastante largo de limpieza del lugar, encuentra materiales que él manda a restaurar a la Cineteca Nacional y finalmente tenemos de que así está el cinema por venir en este momento. ¿Ah? De un lugar lleno de polvo y de cachureos, restos de máquinas, ¿no es cierto? Ya es un lugar que es funcional. Aquí, esto fue el año pasado, en la reinauguración del Cinema por venir. ¿Ah? Lamentablemente no puedo asistir, yo había sido invitado, pero me conformo con ver esta foto y bueno, estoy contento de que esto se haya podido realizar. A propósito de este trabajo de restauración,
la Fundación Procultura se forma en Porvenir, de la mano de el mismo Ronnie Radonich y de otras personas de buena voluntad de Tierra del Fuego. En este momento ellos también han estado involucrados en la restauración del cine de otro lugar de Tierra del Fuego, que es el campamento petrolífero de Cerro Sombrero, ¿ah? Otro lugar histórico para el cine nacional. Esperamos que pronto pueda ya estar abierto después de esta emergencia que estamos viviendo. ¿M? Eh, Finalmente, como para ir redondeando esta charla, quise mostrarles esta imagen. Esta es la cámara con su trípode, ¿ah? La cámara de José Bor y de Antonio Radonich. Esta cámara, que es un verdadero tesoro, ajá, por su valor patrimonial, está en el Museo Fernando Cordero Rusque de Porvenir, está en una vitrina. Y es el testimonio vivo de cómo dos jóvenes en los confines del mundo se atrevieron a hacer algo que en ese momento parecía casi imposible. ¿Ah? Esta cámara les llegó en un barco, eh, en una caja de madera, amortiguada con virutas de madera y papel de diario, según ellos mismos contaban. Y fue la película que... Hola, bueno, estoy de regreso.
sufrimos un corte en la transmisión. Em, Solamente regreso para agradecer la atención de todos los que siguieron esta charla y preguntar si alguien tiene alguna duda o consulta que yo pueda aclarar, si es posible. Bueno, em, voy a concluir de esta forma la charla. Espero que haya sido amena y ilustrativa acerca de lo que fueron los comienzos del cine en la región de Magallanes. Eh, Solamente me resta agradecer a la organización del Festival de Cine Europeo y a la Universidad de Magallanes por invitarme a realizar esta charla, que espero poder replicar en algún momento en otra instancia. ¿Ah? Es un tema del cual siempre me ha gustado hablar y compartir lo que sé, y espero seguir aprendiendo y compartiendo conocimiento y materiales sobre este tema que parece no agotarse, ¿ah? El cine pionero en Magallanes. Muchas gracias.